Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido de este canal de YouTube que abría sus puertas virtuales hace unos días, de nombre Expediente Cuevas. Y el tercer vídeo que publicamos, es, bajo mi humilde opinión, un documento de excepción. ¿Por qué? Porque se aunan muchos factores. Primero, es un vídeo único, inédito y casi que podría decirse exclusivo, porque nadie más grabó vídeo del acontecimiento que vais a ver en los próximos minutos, lo cual le da un valor añadido. Segundo, es muy raro, es muy extraño ver disertar durante varios minutos a un director o a un exdirector del Centro Nacional de Inteligencia de nuestros servicios secretos. Se trata de Alberto Saiz, él fue el director del CNI entre 2004 y 2009, y hablaba largo y tendido, que insisto es algo que no es habitual poder presenciar, con la excusa de la presentación de un libro, un mamotreto fundamental, recién publicado, por aquí lo tengo, llamado Guerra Sucia, del, para mí, quizá mejor periodista de investigación de este país, como es Manuel Cerdán. Hay otros muchos, obviamente, ¿no? No sé, Fernando Rueda, Melchor Miralles, más actual Javier Chicote. Obviamente podríamos hablar largo y tendido sobre esto, ¿no? Pero algunos tenemos un favorito, y el mío es quizá Manuel Cerdán. Con la excusa de la presentación de su libro, pues hablaba e inventado Alberto Saiz y el propio Cerdán de varias cuestiones que me parecen súper interesantes y de las que, por desgracia, habitualmente no se habla en España, ¿no? Un documento de vídeo de aproximadamente hora y media de duración. El audio no es que sea especialmente bueno, se grabó como buenamente se pudo, hay algo de reverberación. La compañera Adriana Stop, la cual, por cierto, tiene un canal fascinante de YouTube, tenéis que iros a suscribiros ya, Rumbo al Infinito. Bueno, pues Adriana me ha echado una mano con la edición de este vídeo y otros tantos, tanto que ya habéis visto como que seguiréis viendo en las próximas semanas o los próximos meses, ¿no? Bueno, pues se ha mejorado el audio buenamente, pero hay que advertir que el audio es una presentación de un libro, no están microfonados, digamos, los protagonistas, pero se les entiende perfectamente, ¿vale? Esto quería matizarlo de antemano. Y poco más, que espero disfrutéis de este contenido, que merece mucho la pena, en el que se habla de temas que, como antes decía, no son habituales en este tipo, digamos, de contenidos, y que en el turno de preguntas, también muy interesante, en el que incluso yo pude participar, también, digamos, afloran ciertas cuestiones que espero sean de vuestro interés. Sin más, me callo, no sigo hablando, y hasta aquí esta introducción. Damos paso a esta presentación, a este acto de presentación del libro Guerra Sucia, que aparece primero presentado pues por María Zaplana, que es la encargada, digamos, del Ateneo de Madrid, la Biblioteca del Ateneo de Madrid, concretamente, que es donde se grabó este vídeo el pasado 30 de octubre de 2025, que creo que no lo he dicho. Y también escucharéis a alguien de la editorial Plaza y Janes. Y acto seguido, pues intervienen tanto Alberto Saiz como Manuel Cerdán, seguido por el mentado turno de preguntas. Así que hasta aquí este tercer contenido, espero que lo disfrutéis, espero también vuestro feedback. Si queréis suscribiros ya sabéis lo que tenéis que hacer, no voy a deciros yo ahora, que soy un auténtico novato en estas cuestiones, y me despido hasta el próximo contenido de Expediente Cuevas, que creo os va a gustar. Dentro vídeo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Ateneo de Madrid, la carta que hace ya más de 2 siglos ha sido y es símbolo de libertad, diálogo y pensamiento crítico. En sus salas se han debatido las grandes ideas que han ido dando forma a nuestra convivencia democrática. En los tiempos actuales no queremos dejar de cumplir con nuestra obligación de apertura de sus instalaciones a todo tipo de debates y de manifestaciones culturales, con el propósito de que este lugar siga siendo la cuna del pluralismo e intercambio de ideas que tanto nos enriquecen y que tanto precisa nuestra sociedad. Entre todas estas actividades, estoy encantada de poder introducir hoy la presentación de la última obra de Manuel Cerdán,
a quien, por cierto, hace ya 20 años se le entregó en esta casa el premio León Felipe a la libertad de expresión en nuestra cátedra mayor. Hoy nos presenta Guerra Sucia, un libro que ilumina uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente y todavía poco contado. Esta obra es la primera que aborda de manera amplia los 50 años de las acciones parapoliciales contra la banda terrorista ETA. Desde el primer atentado en 1975 con Franco vivo y Arias Navarro como presidente, desarrolla un recorrido que nos recuerda el alto precio que España pagó por recuperar la libertad, el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones. No es solo la historia de la violencia, sino la de un país que tras la dictadura trató de construir una democracia sobre cimientos sólidos: la ley, la justicia y la verdad. Cimientos que se pusieron a prueba cuando el Estado, acosado por el terror, se vio tentado de actuar al margen de la legalidad. Guerra Sucia nos recuerda que esos desvíos no se pueden justificar, porque la defensa de la democracia exige precisamente el respeto de sus propias reglas. Leer hoy este libro nos lleva inevitablemente a mirar al presente. Y digo esto porque muchos de esos principios que tanto costó instaurar, la separación de poderes, la independencia de las instituciones y el respeto a la ley como marco común, parece no volver a estar en el entredicho. Vivimos un tiempo de burdas diferencias entre instituciones donde parece estar más presente el orgullo de los que las representan que el servicio obligado que deben a su independencia y ejemplaridad. Somos espectadores de conflictos entre tribunales, opiniones sobre su ejemplaridad por parte de otras instituciones, interpretaciones por parte de la Fiscalía sobre el desvío de tantas soluciones, fiscales con más notoriedad clínica de la aconsejable, excesiva relevancia de los responsables de la seguridad del Estado o injerencias frecuentes en la actividad política. Todo ello, que son algunos ejemplos, no hacen sino dañar la credibilidad del Estado de Derecho, que es el valor primordial en cualquier democracia. Nadie puede estar por encima de la ley, ni nadie puede atribuirse competencia alguna por encima de la misma. La libertad y la democracia se defienden día a día con el cumplimiento estricto de sus funciones por parte de todos los funcionarios públicos y responsables políticos, sin que se desvíen de las mismas por justas que puedan parecer las causas que defienden. Por eso, ya termino, Guerra Sucia no es solo un libro sobre el pasado, es también una advertencia para el presente. Cuando se relajan los principios y cuando la ley se convierte en moneda de cambio, el Estado de Derecho se debilita y con él la democracia. Y a continuación le paso la palabra a Virginia Fernández, que presentará a los protagonistas que estamos en esta escucha. Gracias. Muchas gracias, María, sobre todo por abrirnos, bueno, por tus palabras, desde luego, pero sobre todo por abrirnos las puertas de esta casa maravillosa, porque además no se me ocurre un lugar mejor que esta biblioteca, donde cada una de sus paredes y estanterías respira historia, que pues, el mejor lugar posible para presentar este libro. Guerra Sucia es una obra monumental, y no lo digo únicamente por su tamaño, sino que también por la magnitud de todo lo que en ella se cuenta. Es el libro más completo que existe sobre la guerra sucia contra el terrorismo y es también la gran obra de Manuel Cerdán. Y esto, que en una trayectoria como la suya, que tiene libros como Lobo o Paeta, parece mucho decir, pero te aseguro que no es una exageración en absoluto. Este es un libro que, como el propio Manuel cuenta, lleva 50 años escribiendo. Y eso simplemente ya lanza un mensaje muy claro tanto de su ambición como de la importancia del trabajo que ha realizado a lo largo de toda su carrera. Quiero darte las gracias, Manuel, por dejarlo en nuestras manos, pero también me gustaría darte la enhorabuena, porque justo hoy, una semana después de su puesta en venta, acabamos de poner en marcha la segunda edición. Así que un aplauso para Manuel. Y también me gustaría dar las gracias, por supuesto, a los que estáis por su generosidad tan amigo y aquí a presentar este libro.
Director del CNI entre 2004 y 2009, a él le debemos la creación de ciertas unidades de cooperación entre lo que eran los servicios interiores del Estado y también las equipos de seguridad del Estado, gracias a las cuales, a su trabajo y a su sacrificio, se pudo poner fin a esta lacra contra el terrorismo y que dio en el origen de estas páginas. Muchas gracias a los dos y solamente quiero añadir que es evidente que la conversación de hoy es un privilegio para todos los que estamos aquí, ya que tenemos nosotros las dos de las personas que mejor conocen el significado del terrorismo y de la lucha contra él, de los modos en los que hay que hacerlo y de las dificultades de enfrentarse a ellos sin perder la vida, el honor o el alma en el intento. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes por venir aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si me corto o no soy claro como voy a empezar, pero quiero decir que Manuel y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero no hemos sido grandes amigos. Me refiero que no hemos tenido mucha ocasión de hablar o de cruzar opiniones. En estos tiempos más cercanos nos hemos visto con alguna más frecuencia y esto fue también me ha dado la oportunidad de conocer a Manuel más y conocer también cosas de estas como ya lo han anunciado, todo el mundo sabe que yo estuve 5 años al frente del Servicio de Inteligencia Español y me tocó vivir unos momentos pues, de mucha tribulación. Acababa desde el 11 de marzo y la banda terrorista estaba todavía activa y la agenda de trabajo pues, estaba muy orientada en este trabajo que hace Manuel, pues eso no cabe duda que se introduce en un mundo oscuro, como su propia universidad dice, es un tema complejo. Y lo que no quiero que interpretéis es que yo vengo aquí a refrendar la información que ya hay, que el libro se refrenda a sí mismo. Es un libro que está hecho, pues, no de manera de autor, al que todos conocéis seguramente, trabaja con muchísimo tesón, con muchísimo esfuerzo, con muchísimas horas, y tiene una cosa que él sabrá con él, que además que a mí me ha llamado mucho la atención. También aporta documentación que a mi juicio es documentación clasificada. Él sabrá cómo nosotros seguimos, pero que dicho esto, además de las muchas entrevistas que hizo, los muchos kilómetros de viaje, muchos sumarios. De etapas anteriores a la tuya. De etapas anteriores a la tuya. No, ya, pues sí. Cuando vean el libro, pues lo compararán. Pero bueno, esta documentación le da mucha firmeza a todo al contenido del texto, ya mucha fiabilidad. Yo creo que la tiene sobradamente. Él entrando un poco en materia del libro, pues establece ahí dos periodos claros, dos partes de esto que llama guerra social, de esto que fue la guerra social, dos partes que las sitúan en el tiempo, pues en los años después de la muerte de Franco, hasta el año 81, podría ser, digamos, la primera etapa, donde aquellos grupos con muchas siglas, principalmente más conocidos, el Barca y el Batallón Vasco Español, a través de sicarios, mercenarios, lo que él denomina la tarifa negra y cita algunos de los individuos que circulaban por ahí en este momento, pues ejercían estas funciones en el territorio francés. Hay una segunda etapa que empieza ya con el cambio de gobierno a partir del año 82, donde, digamos, la guerra sucia coge un camino diferente. El objetivo es el mismo y los protagonistas cambian. Es la segunda etapa que describe con mucha profusión de datos, con mucha información, y es una etapa que bueno, está más cercana en el tiempo a nosotros y bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay un asunto que creo que es importante escribir en un principio. El libro nos sitúa en una etapa en la que España acababa de nacer como democracia.
eran los primeros años de la democracia. Y el contexto, lo que escribe muy bien en el libro, pues era que teníamos pues, una democracia joven, débil e inestable. Y había pues, dos organizaciones, por decirlo de alguna manera, que se habían fijado el mismo objetivo, aunque desde el aspecto ideológico muy separado. Teníamos el inmovilismo militar, en el año 81 mismo la gran zona del 23 de febrero, de los muchos intentos que hubo, y teníamos el terrorismo de ETA, que querían exponer ambos, por motivos desde posiciones diferentes, pero tenían debilitar al Estado con el saqueo. Estas circunstancias a veces han de ser muy complicadas y a veces tenemos la tentación de juzgar cuando ha pasado ya el tiempo. Yo voy a huir de todo eso. Pero hay un hecho que sí que yo creo que condicionó mucho las actuaciones de aquellos gobiernos que han sido responsables de esta España de hoy que estaba pues, intentando salir de una nueva vida, pues está viendo como está cuidado que quieren desconsiderar y en este momento, y hablando ya del terrorismo, lo que estamos viendo es una organización el santuario de papel, el que está también operando desde las decisiones que se toman están muy condicionadas por ellos. Como contraponer una lucha antiterrorista contra un grupo que opera aquí en España, que provoca sus atentados, que es un operativo aquí, pero que las decisiones las toma con cierta tranquilidad en el territorio francés. Y es así, porque además en aquellos momentos no permitía que las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado operasen en su territorio. Curiosamente, este asunto yo creo que condicionó mucho también lo creo, y más que lo creo es lo que afirma y la senda descriptiva que sigue Manuel en el libro de Salvador de algo que se quiere la recuperación los servicios de policía y el Guardia Civil y el CNI está cambiando sus procedimientos de actuación. Pero no tenemos ninguna dificultad para cruzar el territorio francés siempre con la participación de las autoridades francesas y con los supervisores de la sociedad. Pero claro, hay que tomar decisiones y voy a destacar aquí dos comentarios que haces en el libro que llaman la atención. Uno es, citas al general Galindo, cuando en un libro de memoria suyo, él empieza a analizar cuándo y cómo se producen estos cambios de actitud en el gobierno francés, de manera que de negarse pues, a actuar la lucha contra los terroristas en su territorio, empezó a cambiar hasta que finalmente pues empezaron a expulsar a etarras, a empezar a la resistencia española también, digamos que empezó todo un proceso de colaboración. Y Galindo decía en sus memorias que habían sido muchos los factores que habían determinado este cambio de actitud en el gobierno francés. Y uno era, pues, una acción diplomática brillante e intensa. También por parte de Francia habían adquirido mucho más información de España y sus circunstancias del terrorismo etarra, pero que había un elemento que era fundamental para él y que había actuado de forma determinante, que era la existencia del Organo, que es el segundo grupo que era la segunda parte que describe Manuel del año 2023 y el año 2016, más o menos. Y eso está coincidiendo con el cambio de gobierno. También hay, lo cita en el libro, pues que hay altos responsables de la seguridad del Estado que afirman que si no hubiese sido por esta negativa de Francia a que España hubiese operado en el sur de su país desde un principio, pues posiblemente los no hubiesen existido.
Es decir, el poder ver ahí o no poder ver ahí un elemento determinante, según la opinión de estos señores, que no es negro, para que empiece a ver. Manuel me aporta muchísimos datos, muchos. Todo me dijo que, y mira, me gusta que sea médico conmigo, pero pues yo lo que necesitaría que puedo hacer es que a veces está la profusión de datos, que la lectura se hace lenta, no digo lenta, vamos, que claro, no es lenta, porque el libro es monumental, monumental por el resultado de toda la obra y monumental por su tamaño. Pero eso lo que indica es el esfuerzo, los años, la dedicación e incluso los riesgos que ha tenido que correr a lo largo de todo este tiempo que ha hablado de dedicación. Hablaba de los fáciles en un principio, pero también hablaba de una tercera fase. Es la fase en la que se inicia lo que él denomina la conspiración contra los buenos. Es decir, es un momento que todos aquellos que estaban incluidos y también estaban aquí, pero la plata de Gastón, pues que estaban dedicados a la investigación de todo lo relativo a la guerra sucia, local, y todos estos grupos, pues empezaron a sentir presión por parte de determinados poderes, por así decirlo. Es decir, que fue una actuación penal, esforzada y también arriesgada. Pero además de dar datos, él también se recalca, él también su mentalidad, su filosofía, su forma de pensar también la vida. Me voy a permitir ya dos frases con las que yo en esta sí que estoy totalmente de acuerdo. Por tanto, para no equivocarme, dejarme alguna coma, me lo voy a Cazar como Sánchez. Sí, como Sánchez, ya. Así se encuentro el acento. Realmente sí. Bueno, yo me encontraré, pero no voy a pasar sin él porque para mí es importante lo que me dice. Es su manera de decir que a pesar de todo, a pesar de que se pudiese entender determinado sector de la población o los que tuviesen que tomar decisiones, pudiesen entender que en aquella situación de masacres, de atentados, y con esta forma de operar desde la clandestinidad a Madrid, pues que mucha parte de la población española justificase de alguna manera para los adentros o por la pensar justificarse la existencia de la. Pero sin embargo, pues añade estas fuerzas con las que yo me identifico plenamente. Y lo que viene a decir que muy bien, que no poder trabajar, que no poder operar en de Francia, que tener dificultades añadidas, que la banda lo que quiere es debilitar el Estado, que quiere quebrar la joven democracia española. Todas estas son justificaciones que en las cuales se amparaba la creación y la existencia de la guerra sucia. Pero él concluye de alguna manera y dice, hay un sinfín de valoraciones, esto es texto, hay un sinfín de valoraciones para buscar una justificación a las acciones para la terroristas de los atentados. Sin embargo, el terror por el terror nunca ha supuesto una solución para resolver los estragos de las organizaciones terroristas. Y añade, para luchar contra la banda terrorista, la solución más sencilla es la de la legalidad y el Estado de Derecho. Suscribo plenamente estas palabras. Luego dice, luego más adelante, pues nos viene a decir que la derrota de ETA es el resultado de la colaboración de Francia y de los agentes antiterroristas, la policía, la Guardia Civil y cita a CNI. Y aquí no vais a permitir que ponga algo de mi cosecha, si no, pues desaprovecharé una buena con tu permiso. Yo me fui en el año 2009, julio, y un par de años antes pues empezamos a hacer cambios dentro de la caja pues, para intentar reforzar toda la política de la lucha contra el terrorista y establecer unos pasos. En aquellos momentos estaba dirigida a personas.
ya a finales del año 2008, y pensamos entonces que el aparato militar, que querían ir cayendo jefes y que la estructura de él había sido poco a poco pelaminada, pues finalmente el poder requería entrar. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es hacer la aparato militar, por lo tanto, un jefe que en aquel momento era conocido como Chávez y que era Chávez. Bueno, en noviembre del año 2008, pues ya digamos que fue cuando ya pudimos tratar de que habíamos hecho un buen camino, difícil, muy complicado en los años anteriores, pero finalmente estamos cerca de lograr el éxito. Chávez fue detenido el 17 de noviembre. 15 días más tarde, su sucesor, Iriondo, el sol de Iriondo, que llamaba Munich. Yo me fui unos meses más tarde, a julio del año 2012, y los últimos informes que estábamos hechos apuntaban a que el último que estaba en la lista ya, y que bueno, que este señor estaba absolutamente desorientado. Y ellos habían acabado, pues porque si revisamos cuáles eran sus objetivos estratégicos, cuál era la manera que ellos habían idealizado en un principio que podían utilizar para conseguir estos, era la lucha armada. O sea, ETA, sin lucha armada, no había nada. Y ETA, sin aparato militar, sin arma, la calle, no era nada. Por tanto, la historia ya que estaba decidida. ¿Qué es lo que va a pasar después? Aquí lo estamos decidiendo. Pues primero que la carrera, segundo que quedaban asistentes, pasar un tiempo en desbandada, un poco de elementos que quede por ahí. Habrá una declaración de alto fuego, como así la hubo, que para no equivocarme, fue en enero del año 2011, o sea, unos meses después de la caída de la carrera, que pasó, y luego el que verificaría, aquello de relato, por un condicional del relato, pues se verificaría en la entrega de armas, etcétera, etcétera, pero finalmente la banda se tendría que resolver. Asunto que nos comunicaron, porque así sucedió el 3 de mayo de 2018, 7 años más tarde. Pero en todos esos años, desde la caída de carrera ya no hubo más atentados, no hubo más atentados, no hubo más atentados. El último fue la muerte de la de Lee, que cayó en París. En aquellos tiempos, el presidente Sarkozy pues, dio la orden de que todas las fuerzas de seguridad, todos los servicios, se tenían que dedicar a perseguir a este individuo, al individuo que había matado. Y en una operación dirigida principalmente por la Guardia Civil Española, junto con el CNI, y el Ayuntamiento de las Fuerzas Francesas, el Enrique de Carrera y el Endarra habían asesinado a la gente. Y yo para mí, este es el fin de este es lo que quiere decir. En todo momento, legalidad y Estado de Derecho. Tuvimos la posibilidad de llegar a buenos acuerdos con las autoridades francesas. No fue fácil, había que trabajar todo aquello también, pero si no tuvimos estas dificultades. Las dificultades son las que ponían la propia labor de. La tercera, después de la tercera parte que contaba Manuel, pues bueno, ya vienen los juicios de los fondos reservados, ya conocimos todos el asunto de Lassa, Zavala, el secuestro de Simón Marey, y todas estas cosas quedan perfectamente descritas en el libro. A mí me han ilustrado en algunas partes de esos tiempos, porque creo que ya en el discurso o que no. También de alguna manera apuntaría al principio de aquellas conversaciones de Argel, también con los asistentes y toda la preparación que hubo, algo ahí. Y sí que queda dibujado en el libro, pues, queda dibujado también un poco la tendencia que siempre han tenido todos los gobiernos, pues a acercarse a la banda o por lo menos mantener siempre un diálogo, una cercanía. Que a nosotros, desde nuestra situación, siempre nos pareció adecuado. Entendimos que las cercanías era una manera de poder llegar más pronto al objetivo final, que era el abandono de las armas. Todos los gobiernos lo intentaron, empiezan a relatar las conversaciones
de Adolfo Suárez, la primera elección democrática que hubo en España, que afectado al mercado, hubo una amnistía y hubo una celebración con aquella gente que no sirvieron para mucho, pero en ese momento, por lo menos, España podía arrancar con unas elecciones democráticas. Después se sucedieron las del GEL y se han sucedido otras. Y a mí me tocaron también otras, y esto también es cosa de mi, si me vas a permitir, es cosa de mi vida en este momento. Yo siempre pensé que los gobiernos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y eso es lo que pensaba. Y en el CNI se oía mucho diciendo las negociaciones como tal y conforme las entienden nuestros políticos, no van a dar resultados, en el sentido de que de ahí no va a salir una firma de una entrega de una firma continental. No va a tener, pero la banda siempre va a quedar más debilitada. Y en esta labor de conjunto que este país tuvo que hacer, unos resistiendo, otros aguantando y otros actuando, pues al final, entre todos, hicimos lo que teníamos que hacer y al final se ganó. Yo también voy a contar una anécdota, porque en esos años pues, tuve ocasión de hablar pues, con uno de los grandes jefes de la inteligencia de que era el jefe del SIPET. Su trabajo principal era combatir al terrorismo palestino, así se llamaba ellos. El SIPET no es el Mossad, pero eso todo lo que existe. Y sorprendentemente, pues en una conversación muy directa y muy sencilla, él me dijo que nosotros estamos obligados a estar siempre en conversaciones con nuestros enemigos, con nuestros rivales. Tenemos que estar obligados. También quedé un poquito descolocado. No entendía muy bien el jefe del SIPET que dijese eso precisamente en aquel escenario que hoy además estamos viendo con toda la ¿no? Pero no fue el único que me dijo eso. La jefa del servicio inglés, el servicio interior, me dijo más o menos lo mismo. En aquel periodo de tiempo, cuando nosotros estábamos en la operación, estábamos, bueno, nosotros en el gobierno de España, estábamos en el momento de negociaciones con la banda, me dice, hemos estado 9 años hablando con la Liga hasta conseguir los acuerdos que había necesario para la violencia. Por tanto, yo, con estas experiencias adquiridas y con la propia, pues entiendo que todos hicieron lo que teníamos que hacer y que de alguna manera lo que conseguimos también es acortar los plazos. Pero fue determinante la acción de la policía y la acción de los jueces. Fue totalmente determinante. La cooperación con Francia inauguró una nueva etapa. O sea, fue un cambio radical, como que curiosamente no fue literal, sino que fue y entonces, esto en el libro lo cuento todo muy bien y lo digo. Yo quería terminar ya, me estoy hablando mucho, seguir contando historias. En el libro, Manuel aporta cantidad de datos. Los datos se los ha pensado, se los ha pesado, los ha regulado, como diríamos, pero también aporta ideas, ¿no? Para él la legalidad del Estado de Derecho es una vía que es la única vía posible, por tanto, la Constitución la analiza, la estudia, considera que España no puede dejar páginas en blanco de su historia y lo que pretende rellenar un blanco. Y además, pues alega un alegato final que a mí pues, también me parece que lo tengo que decir aquí. Él dice que las víctimas de la Holocausto, más de 100 muertos y cientos de heridos, al igual que los 900 muertos, muchísimos afectados por el terrorismo militar, se merecen conocer la verdad. Eso es lo que quiero entender. Él hace su aportación, que es contarlo, relatarlo, pero aunque ya hayan pasado los tiempos de la justicia, es la única manera pues, de reconfortar a las víctimas, que los familiares, hijos, nietos, de todos aquellos que de uno de otra parte que ellos necesitan. Y yo, pues, últimamente terminar para darte la enhorabuena. Te daba las gracias cuando me dijiste, oye, ¿quieres venir a presentar el libro? Al final me aguanté un poco. Y dije, oye, ¿qué he hecho yo para
Y bueno, entonces estaba en el PNI, conoces estas cosas y bueno, hay un miedo de relación. Y te doy las gracias, pero Barón, te doy más las gracias todavía por haberme propiciado que esté aquí en este momento, reunido, nada menos que en la biblioteca del Ateneo, con todas estas personas. Y sobre todo después de leer, que a mí me ha interesado mucho cuando yo la representación que esta vez que me. Esto no es un libro de ficción, él no especula con información, esto es un libro de nosotros, para tener una biblioteca, para que tengamos una capacidad, así que enhorabuena. Dado lo que dijo Alberto de esos contactos de los servicios secretos, de diferentes posiciones, incluso con terroristas, hay que recordar que los encuentros del almirante de Canaris en la Segunda Guerra Mundial con los servicios de secretos británicos, en plena guerra de la Segunda Guerra Mundial, tenían puntos de contacto. Pero bueno, vayamos al lío, que dice un amigo mío. Gracias por tus palabras, gracias a María y al Ateneo por acogernos aquí en este foro tan importante que tiene más de un siglo de 1830 y tantos, ¿no? 35. Ya estamos aquí, con espíritus aquí, han pasado por aquí todos los grandes escultores españoles del siglo XIX. Y también dar las gracias a dos personas que han sido muy importantes para sacar adelante las investigaciones y abundar y profundizar, poner luz en el tema del local, que es el juez Baltasar Garzón, aquí, y Melchor Miralles, que creo que no se ha ido todavía. Bueno, allí está el fondo. Y yo en el libro también le dedico un apartado porque hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo, una gran investigación. Incluso hay un apartado que Alberto ha estado muy inteligente y se ha realizado, que son los documentos secretos que aparecen en mi libro, son nuevas revelaciones de documentos hablando de cómo se estaba organizando el huevo de la serpiente del Orgal. Y en esos documentos aparecen operaciones ya no contra el Orgal, sino en esa tercera fase de ocultación y de persecución. Incluso a Baltasar llegó un día a su casa y se encontró una monda de plátano encima de la cama. Y eso era un aviso de que podían entrar en su casa. Y a Melchor, pues tengo algún documento en el que le seguían y le ponían micrófonos y estaban muy atentos de sus investigaciones, igual que hicieron en mi caso también. Ahí, en aquellos documentos del CSIC a los que tuve acceso en su día, aparecían fotografías de un compañero de interview y yo investigando el tema del cuartel Guinchardón de San Sebastián. Y él y yo, aquí hay algunos policías y guardias civiles también, algunos que han trabajado en la lucha antiterrorista, pues eran tan buenos que estuvieron siguiéndonos toda la semana, o los 10 días que estuvimos entrevistando a personajes en el País Vasco y no nos enteramos. Hasta que aparecieron aquellos informes de los servicios secretos donde estaban las fotos y venían informaciones de que si el coche había sido alquilado, que si trabajaban en la revista, con todos los datos de nosotros. Y algún comentario preocupante. ¿Qué hacemos con ellos? Eso ya... Bueno, pero bueno, vamos. Yo como periodista, antes que pintor, aunque los últimos 2 años le he dedicado mucho tiempo a escribir este libro y he dejado más apartado mi faceta profesional. Y si tuviera que poner un titular a esta presentación del libro, lo titularía de la siguiente manera: 263.000 palabras, no se asusten ustedes porque son las 700 páginas del libro, 263.000 palabras para evitar que la verdad se convierta en la víctima 28 del Orgal. La víctima 28 porque el Orgal mataron a 27 personas en 4 años, entre el año 83 y el año 87, y en la primera fase, como ya ha contado también Alberto,
de la guerra sucia, del franquismo, porque las primeras acciones anti-ETA comienzan en el comienzo del año 75, con Franco todavía vivo, y en junio del año 75 ya hay un intento de asesinato de Josep Torrera en Francia, que el comando falla y colocando la bomba muere uno de sus mercenarios. A mí me llamaba mucho la atención a Josu Ternera escribirle a Évole en una entrevista que le hizo cómo su niñito que estaba allí en una cuna tuvo problemas y podía haber muerto porque la bomba estalló en una calle, los cristales se hicieron añicos y podían haberle afectado su débil cuerpo. Y entonces Évole le preguntó, oiga, ¿y los niños que murieron en los cuarteles de la Guardia Civil? ¿Usted no tiene ningún sentimiento, ningún remordimiento? Y rápidamente Josu Ternera, como hacían siempre los de ETA, utilizó la palabra del comodín, que era el conflicto. Es que eso eran los efectos del conflicto. Pero bueno, hemos dicho que el GAL asesinó a 27 personas y el batallón Vasco Español a 35. Pero claro, sin que esto sirva de ninguna justificación, como lo voy a desarrollar más adelante, ETA asesinó durante su periplo terrorista a 853 personas y 2.500 heridos. Solamente en el trienio de los años 78 y 80 mataron a 244 personas, cuando España estaba arrancando en esa nueva democracia, e incluso el presidente Suárez, después del verano del año 77, sin nada a cambio, después de esas negociaciones que habían tenido en Ginebra, que también fueron espías de Seceder, que viajaron a Ginebra a negociar con ETA político-militar, les concedió una amnistía y quedaron en libertad de los que estaban acusados y procesados por el asesinato de Carrero. Quedaron en libertad pues, Wilson, Guerra, todos los que eran los generales de ETA político-militar que habían caído en la operación de Lobo. Y en el año, Josu Ternera también fue amnistiado, Chauvin, los grandes generales. Solamente en esa década de la guerra sucia entre el batallón Vasco Español y los GAL, ETA en esos 10 años mató a 500 personas. Pero bueno, este no es un libro que hace un planteamiento sobre cifras, porque aquí, aunque el saldo no sea comparable entre los muertos de ETA y los muertos de los GAL, como bien han dicho todos mis predecesores, María, Alberto también, aquí no hablamos de números de muertos, sino cómo los terroristas matan, porque es su vida, pero el Estado se tiene que mantener dentro de la legalidad. Un gobierno de un país democrático, algunos podrán dudar y dirán, bueno, es que la transición, pero es que aquí estamos hablando también del año 82, un partido socialista, un partido democrático que llega al poder después de los años del franquismo, el primer partido de izquierda después de la República, que consigue el poder en el año 82, como crea unos escuadrones de la muerte para luchar en el sur de Francia con las mismas armas que ETA utilizaba para sembrar el terror en España. Cruzar esa línea roja lo que creaba era pues una especie de estado de desecho, no un estado de derecho. Copiar a la estrategia de ETA de tiro en la nuca y de acción, reacción, acción, es algo que pueden hacer los terroristas, pero no un Estado, ni los funcionarios del Estado. Otro de los elementos que es esa fase de la guerra sucia de los GAL es que el gobierno democrático, con más de 10 millones de votos, una mayoría absoluta, pone en lo que es la estructura de esa nueva fase de terrorismo de Estado a todas las instituciones del Estado. A los servicios secretos, a la Guardia Civil, a la policía, a parte del ejército, incluso a los estamentos diplomáticos,
todo al servicio de unos pensantes que creían que con eso iban a acabar con él. He dicho que aquí hay muchos policías en la sala. Yo he hablado con muchos durante mis investigaciones sobre el Orgal, lo que antes hemos hablado del lado bueno y del lado malo. Del lado malo he hablado con todos, y mucha parte importante, y no lo tengo que ocultar. El propio medio dice que el GAR fui yo. O sea, que yo era quien lo organicé, yo era el jefe de los comandos, el intermediario, el que pagaba. Ahora ya lo declara. A Garzón le costó bastante arrancarle todas esas declaraciones cuando el secuestro de Marey. Aquello sí que era difícil investigar. Ahora, pues se abre en las entrevistas que he mantenido con él y no tiene ningún problema en asumir el atentado del Montbar con 4 muertos, o cómo él contrató a las pistoleras del Orgal. E incluso en el libro, en la parte final, sabe Virginia que nos ha llevado mucho trabajo, hago una cronología de atentado, de acción por acción, desde el año 75 hasta el año 87, todas las librerías que colocaron bombas, las cooperativas de vascos en el sur de Francia, atentado por atentado, el lugar, la fecha, los autores. Hay algunos casos en el que están sin descubrir y es difícil llegar al meollo de ese comando, pero he dedicado una columna en la que atribuyo cada atentado que pasó por las manos de José Aviedo Fouce. Y no hay ningún problema, por lo menos este libro, cuando Melchor escribió el suyo y yo escribí también el mío, El origen del GAR, él escribió otro libro también importante, no existían las informaciones que después yo he conseguido para completar este libro. Y sí he podido avanzar en quién eran los responsables de cada atentado y contar pormenorizadamente también cómo se creó y se fue fraguando mes a mes, sobre todo porque he tenido acceso a los documentos del CSIC, en el que va informando al gobierno de las operaciones, la red Burón y otros operativos que se están ya moviendo en Francia, y todo eso está por escrito. Yo eso lo relato en el libro y aporto muchos documentos que al final reproduzco también en un anexo con documentos. Hay muchas cosas que ya se han dicho, entonces no voy a entrar ni a redundar los comentarios anteriores, pero sí quiero decir que mucha información que aparece en este libro procede de funcionarios de la Seguridad del Estado y que ellos, unos funcionarios de la Seguridad del Estado, crearon, participaron y llevaron la violencia del Orgal, unos cuantos. Pero también hay que contar que la propia policía y la propia Guardia Civil nos facilitó a los periodistas información para cuando hubo que investigar y desmontar toda esa estructura, sirvió bastante. Incluso la propia policía, los expertos en la lucha antiterrorista, antes ha comentado Alberto, y eso es cierto, que cuando llega Chirac al gobierno en el año 86, hay un encuentro entre el ministro Pasqua y Barrio Nuevo, en un encuentro que coinciden en Holanda, de un organismo internacional, en el que Andró, que sabía más que Barrio Nuevo de guerra sucia, porque él había sido uno de los fundadores del Servicio de Acción Cívica, el SAC, para combatir a la OAS en aquellos años en los que cometían atentados en Francia tras la independencia de Argel, incluso intentaron asesinar al presidente de Gaulle y estuvieron a esto. El libro de Forsyth y después en la película Chacal se explica muy bien cómo fue esa operación. Pero Pandroz, que era cocinero antes que fraile, le dijo a Barrio: si tú dejas de matar, le dijo muy claramente: no, yo soy vosotros. Si vosotros dejáis de matar y de trasladar el terror
Porque el planteamiento del Ministerio del Interior y del gobierno de Felipe era: si nosotros trasladamos el terror a Francia, si nosotros desestabilizamos esa zona del País Vasco, que es una zona que su PIB se debe mucho a lo que es el turismo, pues va a haber una presión de lo que era la población francesa ante sus autoridades, y eso va a provocar que Francia, de alguna manera, acabe con el santuario francés, que era donde etarras con 10 atentados se movían libremente. ETA tenía allí sus nidos para esconderse, cometían los atentados en Francia, cruzaban la frontera, y el gobierno de Mitterrand, que era el padrino de Felipe González, no hacía nada. Los ministros del Interior franceses tampoco. Y llegó un gobierno de conservadores en el año 86, cuando era presidente de la República Mitterrand, y consiguió llegar a un acuerdo secreto con el gobierno español, que seguía negando que fueran los creadores del órgano, y rápidamente se acabó el terrorismo de Estado en Francia y empezaron a expulsar, a extraditar y a detener a terroristas en el País Vasco. Y después la labor de la policía, de los servicios secretos, acabó de completar lo que era el final de ETA. ETA quedó derrotada y los GAL, de alguna manera, como a mí me hablaban entonces y me comentaban los de antiterrorismo, en lugar de ayudar, lo que hacían era complicar las investigaciones. Porque la única manera de acabar con ETA era investigación, infiltrados, información, una red importante de los servicios secretos en el sur de Francia y colaboración con la policía francesa. Pero ¿qué ocurría? Que la policía francesa en aquellos momentos, en lugar de colaborar con el gobierno español para acabar con ETA, lo que hacía era colaborar. Amedo y sus compinches tenían una estructura de policías franceses corruptos que cobraban fondos reservados y eran los que facilitaban los domicilios, los números de matrícula y los datos de todos los refugiados y miembros de ETA que estaban en el sur de Francia. Y con esa información era con la que pasaban a los mercenarios, a los comandos, y llevaban a cabo acciones. Tanto que al final del proceso de la Guerra Sucia del año 85 y los 2 meses del año 86, los atentados ya eran indiscriminados. Eso fue lo que nos vi en propio ver. Los comandos tenían la instrucción de matar, de sembrar terror, y ya no había una selección o una lista. Las primeras acciones de la Guerra Sucia del año 75 eran para vengar la muerte de Carrero. Y como la película aquella de Spielberg, el Múnich, llevaban una lista que eran los que habían participado en Madrid en el atentado. El primero de la lista era Argala, al que matan en el año 78. Antes se habían intentado matar a Josu Ternera en el 75. A Chomil sufrió 3 o 4 atentados. O sea, todos los generales de ETA estaban en esa lista. Y los comandos que iban a Francia iban y buscaban al objetivo. En la época de los GAL, en la última época de los GAL, ametrallaban un bar, había niños, familias, y lo que querían era sembrar el terror. Y se ve muy bien en lo que es las acciones de 2 personajes que uno se identificó, en la segunda dama rubia no, la dama negra sí, que actuaban de manera impune, huían y nunca han sido detenidas, ni la primera sí, pero la segunda se desconoce su identidad. Algunos amigos míos y el propio Alberto, bueno, no este planteamiento que voy a decir, me han preguntado: ¿y por qué teniendo conocimientos de las relaciones de Corina con Juan Carlos y teniendo mucha información también de los negocios de Coldo, Ábalos y Cía y compañía, no has escrito un libro más comercial, más de actual, y te has metido ahí en las procelosas aguas contaminadas del Orgal? Podrías haber escrito un libro más comercial y podrías haber estado ahí más en primera línea de todos los medios,
Aunque los medios se están interesando por el libro, de momento. O sea, tengo un montón de llamadas para entrevistas. Entonces, dice, ¿y por qué te metes y escribes un libro de 700 páginas sobre un asunto maldito que a mucha gente no le interesa y que todos los gobiernos de España han pasado de puntilla y no han querido saber nada? Pues mira, es que puede tener alguna razón. Ha dicho antes Alberto, y eso mi mujer y mi amigo Manolo, que está ahí, el otro día comiendo, me decían: ¿por qué con toda esa información que tienes no escribes novelas históricas? Que no se te, que serán de contenido real, pero que sea una cosa más ilegible. Yo le decía, mira, el libro este de los GAL y del Batallón Vasco Español, como ocurrió con el libro que ha dicho Virginia, de Paesa y de Novo, o incluso los dos de Carrero, son libros de investigación periodística, histórica, pero el estilo es un estilo ameno, que se lee bien, y yo le aplico lo que es una literatura de ficción en los relatos. Hombre, hay datos, muchos datos, Alberto, claro que hay datos. Yo he intentado escribir una historia que, como tú has dicho, que quede ahí en las bibliotecas. Y he querido, pues muchos compañeros míos han escrito muchos libros sobre los GAL, la guerra sucia, pero este es completo porque es el que se ha hecho todo el abanico, toda la perspectiva, y además hay nuevas informaciones. Pero claro, yo quería, como esos pintores que son hiperrealistas, yo quería contar los atentados. Porque date cuenta, mira, el interés que tiene este libro es también un interés humano. Y me explico. Hay situaciones desconocidas, olvidadas, actuaciones que provocan rechazo, que han sido amparadas y financiadas con dinero de los fondos reservados, que son temas humanos que llegan a la gente. Hemos hablado antes de las víctimas, cómo hay que resarcirles su honor y la memoria de sus familiares, ¿no? Pero cuento historias que son historias que superan la realidad, o superan la ficción, y tienen un interés, y os voy a levantar algunas. Dos mujeres ciudadanas que conviven con sus vecinos, pasan desapercibidas, una vida familiar, y en la clandestinidad se convierten en sicarias, que van armadas y intervienen en 8 atentados. Y disparan, hieren y matan a un montón de miembros de ETA y ciudadanos franceses, porque hay muchos atentados que son errores, o a la hora de actuar indiscriminadamente, pues los objetivos se difuminan y se confunden, ¿no? Por ejemplo, unos sicarios, este es el penúltimo atentado de los GAL, que acribillan a tiros a un ganadero que ha ido a una estación a recoger a una joven estudiante de París para que pase un verano en su granja, y lo acribillan a tiros un comando, se equivocan y los asesinan. Iban en un Citroën, en un pueblo perdido en los Pirineos. Eso es una historia humana que merece destacar. O, por ejemplo, cómo se encuentran a dos jóvenes. Los torturan, los trasladan a un paraje de mi tierra, a Alicante. Le pegan el tiro de gracia y los entierran en cambio. Eso podrían ser de ETA, podrían haber participado en acciones, pero el Estado no puede hacer eso. Y los funcionarios del Estado tampoco. Cómo los mercenarios ametrallan bares, hay un montón de atentados, de manera indiscriminada, sin preocuparse en la identidad de los asistentes y de los niños que allí están con sus familias, ¿no? O cómo colocan una bomba, esto es en la etapa del Batallón Vasco Español, en unas fiestas de un pueblo en el que mueren 4 personas. En las fiestas populares de un pueblo colocan allí una bomba, saltan por los aires y
mueren 4 ciudadanos de ese pueblo. O cómo matan a un joven que era objetor de conciencia, se marcha de España a Francia y le ponen una bomba en el coche, se equivocan y salta por los aires y lo despedazan en 1000 trozos. Este es el caso de García Oena, que además es un caso que yo le llamo extrauterino, porque el Orgal acaba en el año 86, pero a este joven lo matan en el año 87. Que el tema es más duro todavía, porque lo matan como forma de presión al Ministerio del Interior, que había pactado unos meses antes con el gobierno francés, y quieren mandar mensajes. Es un caso que no se ha descubierto todavía. Yo me llevaba muy bien y conocía a la viuda. Está por ahí también Santi Acosta, que hicimos un documental en el Mundo Televisión para Antena 3, en el que sentamos a la viuda y a Amedo frente a frente en un hotel de Bilbao, porque a Amedo Garzón lo había procesado y fue juzgado, pero fue al final absuelto de ese delito por falta de pruebas. Entonces nosotros conseguimos sentar a la viuda y a su presunto asesino del marido en un cara a cara. Entonces, ese caso, por ejemplo, es un caso de una fuerza enorme, ¿no? Y bueno, este caso ya es el que arrancó. Lo mataron para presionar a los antiguos jefes, que según ellos los habían dejado tirados. Eso que decía Napoleón III. Sirve a un Estado, sirve a un ingrato, ¿no? Pues ellos quedaron descolocados, les deberían dinero y querían reventar el acuerdo con Francia. Entonces, para eso eligen, además yo publico en el libro la nota del policía chivato que le entrega a los policías los supuestos en aquel momento. Es un caso que no hay datos. A los autores, con el domicilio, el coche, y van directamente, y es un error. Como también mataron otro día a un joven pacifista que trabajaba en una empresa de ferrocarriles en Hendaya, lo matan a tiros, se confunde también, porque no tenía nada que ver con ETA, ¿no? Y bueno, este caso es el de un agente comercial que lo confunden también con un dirigente de ETA y lo secuestran cuando cruzan la frontera. Este caso lo conozco bastante porque el que da la orden para que pudiera cruzar la frontera y la Guardia Civil no interviniera era Luis Roldán, que era entonces gobernador en Navarra, y era la frontera con Navarra. Me lo habrá contado Roldán a mí las veces que me entrevisté con él en la cárcel de Brieva, en Ávila, para escribir el libro de Paesa. Claro que me lo contó, que él llamó por teléfono, por orden del ministerio. Por eso cuando intentan ocultar o intentan desviar la atención, o echarle la culpa a los periodistas, a los bulos, esa palabra que tanto está de moda hoy día, a los bulos, a las insidias, a la Inquisición, a los fake news, pues entonces la información era directa del propio Luis Roldán, que dio la orden para que se salga. Este señor francés, pues lo sacan de su casa, y después de saber que se han confundido, los mantienen secuestrados en una cabaña con un frío que hacía enorme, porque estábamos en diciembre, y los mantienen descalzo, muerto de frío, y bueno, incluso recibieron órdenes. Los que mantenían todo aquel proceso, y esto es otro de las lacras del local, eran policías, eran funcionarios del Estado, que recibían órdenes del director de la policía y del Ministerio del Interior. Fueron todos condenados, perdieron sus carreras, perdieron su prestigio. Y claro, el Estado no puede actuar como los terroristas. Tienen que aplicar la ley y el Estado de Derecho. No pueden mandar a guardias civiles a pegar tiros a Francia
ni pueden mandar a policías a secuestrar a gente que no tenía nada que ver. Estas historias, como muchas más que cuento en el libro, que podrán encontrar, pues, es poner los pelos de punta. Que los de ETA son más hijos de la Gran Madre, por supuesto. Nadie de aquí va nunca a destacar o va a apoyar un asesinato de ETA. Una ETA, su obligación, porque son terroristas, es sembrar terror. La policía lo que tiene que hacer es investigar y aplicar el Estado de Derecho. No se pueden convertir de funcionarios de día y terroristas de noche, ¿no? Eran pocos, afortunadamente. Había muchas ovejas negras. La mayoría era gente decente, profesionales, y así acabaron con ETA, aplicando su experiencia y su profesionalidad, la información, la investigación. Bueno, en el libro, una parte para mí importante, y además me permito el lujo de utilizar la primera persona, aporto mucho mi experiencia personal. O sea, yo no soy un frío historiador que viene a esta biblioteca, se tira un año buscando libros. Yo también lo he hecho, para consultar otras publicaciones. Pero yo es que lo he vivido esto en primera persona. Y lo que cuento, lo he vivido. He viajado, no exagero, 100 veces al País Vasco francés. Me he entrevistado con mercenarios, con Amedo y Perote. Perote es un antecesor en un grado inferior a ti en los servicios secretos de CSIL. Que mira, gracias a él, muchas de las cosas, por aquellos, la culpa la tengo los propios servicios secretos. Entraron en la celda, en la cárcel suya de Alcalá de Henares, donde estaba detenido, y abrieron la caja de Pandora. Se llevaron de allí unos escritos que tenía y ahí se contaba cómo se había organizado los GAR y los documentos del servicio secreto. No, porque todo eso después se judicializó. Muchos de ellos. Aquellos famosos 28 documentos que se desclasificaron y que el gobierno de Aznar se negó en un principio a desclasificar, y fue el Tribunal Supremo que lo tuvo que desclasificar finalmente, ¿no? Entonces, en el libro cuento muchas experiencias mías personales, entrevistas en las cárceles con mercenarios de los GAL, testimonios directos, documentos que no han visto la luz. Cómo encontramos a un mercenario que ni la policía ni la Guardia Civil lo encontraban, según decían, en España, y fuimos 2 periodistas a la Costa Brava y lo encontramos, hicimos fotos. Estaba yo entonces en la revista Interview, cuento toda esa historia, cómo fue. Un mercenario que había contratado a un comando en Marsella y habían participado en 3 atentados. Como dos periodistas con el bolígrafo y la moleskine, la carpetita, llegan allí a la Costa Brava y lo encuentran. Y la Guardia Civil y la policía decían que no, estaban localizados. Los jueces franceses echaban humo por las orejas. Y el juez muere de la Audiencia Nacional igual. Lo detuvieron, lo mandaron a Francia y lo condenaron a 20 años de cárcel. Era un personaje histórico, había participado en la guerra. Era un mercenario puro y duro. Había luchado en la guerra de Vietnam, había actuado en la primera etapa de la guerra sucia. Bueno, en eso cuento con la ventaja de haber, como digo en el libro, desde los inicios de la guerra sucia, pues yo ya he trabajado como periodista y tengo un background importante que lo reflejo todo en las páginas, en estas 700 páginas, ¿no? Y claro, yo reivindico que los poderes del gobierno actual pues desclasifiquen e intenten echar luz a algunos atentados para que las víctimas puedan saber. Por ejemplo, Laura Martín, la pobre, la viuda de García Buena,
murió hace un año, desde el año 87 llevaba luchando para esclarecer la muerte de su marido y quién eran los asesinos, se murió de cáncer sin llegar a descubrir. Yo me comprometí con ella a que lo descubriríamos con el tiempo, pero ha sido imposible. Ahora sus hijas han recogido el testigo y están, pero es un caso difícil de resolver, muy difícil. Entonces, claro, lo mismo que esas 300 víctimas, a mí se me revuelven las tripas cada vez que hablo con una víctima del terrorismo del Orgal o del terrorismo de ETA. Yo me he preocupado también de investigar y he hecho un documental sobre los 300 casos sin resolver de ETA. Y he visto cómo las familias, después de tantos años, no han superado ese problema. Y cómo algunos terroristas que quedan en libertad, que hay 3 condiciones para que un terrorista pueda tener cualquier beneficio penitenciario. Primero, el arrepentimiento. Segundo, que coopere con la justicia para poder resolver los casos de los atentados. Y tercero, también que se responsabilice de lo que es los daños y la multa económica. No se cumple en ningún momento. Entonces, colaborar con la justicia sería algo definitivo, que esas 300 familias de casos sin resolver, pues de alguna forma sabrían cómo mataron y quién eran los culpables y los asesinos de sus familiares, ¿no? Pues igual también Laura Martín tenía el mismo derecho a saber quiénes mataron a su marido, que eran 2 jóvenes que se fueron a Francia y que ahora ella está, pues se fue a la tumba sin saber la verdad, ¿no? Y en eso me lleva a decir algo que lo digo como lo siento. Han transcurrido 30 años desde el fin del Orgal y ni el expresidente del gobierno, que fue el responsable de la andadura terrorista de un grupo paramilitar, ni los posteriores gobiernos de su partido han mostrado ningún mínimo de pudor. Si pedimos que los otros asesinos pidan perdón, los que actuaron en los asesinatos del Orgal, por lo menos en algunos casos, pues también tienen que pedir perdón y contar la verdad, que han pasado ya muchos años. Hay que reconocer. Jaime González viene diciendo que él se negó a que le pusieran una bomba a la cúpula de ETA. Yo no me lo he creído nunca. Entonces, oye, pues podías haber, en lugar de no poner la bomba a ETA, no va a haber puesto en marcha un escuadrón de la muerte que mataron a 27 personas, ¿no? Entonces, también deberían esclarecer estos hechos tan luctuosos y beneficiar a las familias, ¿no? Bueno, por todo ello, y voy terminando, he escrito esas 263.000 palabras, que en caracteres son pues 1,5 millones. No se asusten porque se lee bien. Y lo que quiero, y lo he dicho al principio, es evitar que la verdad de la guerra sucia sea también enterrada. Y lo que quiero es que al final, aunque hayan pasado los años, el otro día me decía una persona, estos temas ya no les interesan a nadie, son viejos. Y, pero vamos, sí, claro, es que los jóvenes de 40 años de hoy día, en el año 83, pues no habían nacido. Y los que tienen ahora 50, pues entonces tenían 10 años. Y bueno, ¿y cuántos años tenías tú y yo cuando sabemos que Aníbal, quién era Aníbal? Sabemos la batalla de Lepanto y sabemos lo que ocurrió en Normandía, ¿no? Pero ¿por qué no podemos profundizar en la historia reciente de España? Que eso es de vital importancia para nosotros, para nuestras nuevas generaciones y futuras generaciones. Deben saber que la democracia también financió y organizó escuadrones de la muerte. Es un error, es una tacha que hay en nuestra historia reciente.
pero los hechos se superan reconociéndolos y poniendo las luces donde otros quieren colocar las sombras. Yo pues, lo he intentado y he trabajado para que esa verdad no se pase como una página en blanco, que al final se sepa la verdad y que muchísimos españoles que no conocen las interioridades ni que en España había mujeres pistoleras matando a gente como en el lejano oeste o que se secuestraba gente. Yo he preguntado a jóvenes y no saben nada, no lo conocen, y menos jóvenes también, ¿no? Pues yo creo que hay que desempolvar y levantar las alfombras sobre estos casos. Si no, los fantasmas del pasado al final nos acechan. Y siempre hay un Dios jano que nos vigila. Entonces, bueno, ustedes tendrán la última palabra y mis lectores podrán juzgar si he podido conseguir lo que yo me he pretendido con este libro y espero contribuir un poco a regenerar pues, lo que es pues, esa democracia y que estos puntos oscuros se vayan. Muchas gracias y espero que... ¿Tenéis tiempo para un par de preguntas o no? ¿Tenéis un micrófono, no? Sí. Pues yo creo que habrá alguien, pues, como es muy tarde, pues... Aquí, Teresa. Hola, enhorabuena Manuel por este nuevo libro. Pregunta para ambos, para Manuel y para Alberto. Pese a que no ganan todas las batallas, y tú eres quizá la mejor de las excepciones, ¿consideráis que hay una guerra sucia de la política actual y los servicios secretos contra el periodismo de investigación? Yo a Alberto le voy a... No, le voy a quitar ese sapo. Mira, yo, por experiencia... Que conste incluido los servicios secretos. Hay que haber vivido el desarrollo de los servicios. El SECEN, que creó la primera guerra sucia para vengar la muerte de Carrero, nada tenía que ver con un CSIC que llegó en democracia y que después cayó en el mismo error. Y después se creó el CNI. El CNI, lo hablamos de ello el otro día, fue fruto al final de las investigaciones periodísticas, porque denunciamos las escuchas, los fondos reservados, todo lo que ha habido de los escándalos, sus implicaciones en el 23F, todo eso creó pues, que al final, con el gobierno de Aznar, se creara un nuevo servicio secreto que se llamaba el CNI, que después se ha ido modernizando, se ha ido, entre comillas, no quiero decir civilizando, no es una palabra que quiero utilizar peyorativamente con respecto a los militares, sino que hay más civiles, antes era una estructura de orden y mando. Entonces, yo me cuesta creer, yo me he sentido seguido. Mira, aquí están mis dos hijos, que íbamos en un coche por Madrid, eran niños, y llevábamos una escolta policial, y tomaban nota, yo les decía, tomad nota de esa matrícula. Tomaban nota de la matrícula, llamaba yo a tráfico al día siguiente, y decía, oiga, me ha dado un golpe un coche, se ha ido a la fuga, esta matrícula me puede decir a quién pertenece. Matrícula reservada. Otra vez, matrícula reservada. Estaba por aquí Juan Luis Ortega Peña, que es mi abogado, su madre, Cristina Peña, que nos salvó a los periodistas y él también unas cuantas veces de ir a la cárcel. Pues un día nos presentamos en el juzgado de guardia de la Plaza Castilla con 40 matrículas reservadas a presentar una denuncia porque nos estaban siguiendo. Y a mí me cuesta creer que eso ocurra. Hay por aquí algunos amigos policías de sindicatos policiales. Yo creo que ellos, hoy día la policía ha pegado un gran cambio, los servicios secretos también, que nos harán algunas cosillas, sí. Pero meter los micrófonos en casa,
ahora hay un juez del Supremo que tiene que autorizar esas operaciones secretas. Los que hicieron el CSIC en esa tercera fase de encubrimiento y de desacreditación de los periodistas, jueces y fiscales, eso hoy día no se puede. Meter micrófono en el despacho de un abogado porque está investigando el tema del local. Yo creo que no. Yo tengo que suscribir lo que dices, sencillamente, porque, bueno, yo voy a responder de acuerdo con los recuerdos que yo tengo de hace unos cuantos años. Y ¿El nuevo conocíais o no? sencillamente, eso no lo hemos hecho nunca, no teníamos tiempo, teníamos otras ocupaciones más importantes y de no, este conflicto no estaba en ahí. Como tú bien dices, yo sí fui de alguna forma heredero de esos conflictos que de alguna manera ayudaron pues, a configurar el nuevo servicio. Las escuchas del sí, El micrófono de la barca, ¿no? de Batasuna, todas estas cosas, pues yo las tuve que terminarlo, porque me tocaba. Y aprendimos que con los controles que se establecían en la nueva ley de civil en el año 2002, pues la cosa era otro escenario totalmente diferente. Era el servicio secreto español se tenía a la altura de los servicios de países del ámbito occidental y que por lo tanto pues, nos íbamos a dedicar a cosas que tienen auténtico interés para la seguridad del Estado y para bienestar de todos. Estas actividades del CNI que yo conozco nunca las he hecho. Bueno, los servicios de los países occidentales, socios, aliados y vecinos también tienen sus guerras socias. Porque los franceses, la bomba que colocaron en el barco de Greenpeace, o los servicios secretos británicos con el Gibraltar matando a fuego a bocajarro a unos... Y bueno, el Mossad, la gente conoce la película de Múnich de Spielberg. Pero en otros tiempos, Y fueron matando a uno por uno a los terroristas que participaron en la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Tenían una lista y fueron uno por uno. Y bueno, eso la propia Golda Meir lo contaba, en la película de Golda Meir también aparece. Manuel Serrano ha tenido el detalle de uno de sus capítulos, al final, hablar del oficio más viejo del mundo. Y empieza y se remonta al tiempo de los romanos, donde ya tiene estas prácticas. O sea, que todo esto está identificado en el libro. Si tenéis curiosidad, es otra lección más que no. ¿Una otra pregunta? Pues vamos. A ver, hay una por allá. Había un amigo mío que quería preguntar, según me dijo por WhatsApp, y quiero que me haga una pregunta difícil. Una buena argumento del libro. Sí. Se ve que has hecho una conciencia en busca de la verdad. No has mencionado antes de pasada. Pedro Pérez, exproductor de COPE. En el documental de Canal Plus One de Movistar, Felipe González dice que él tuvo la oportunidad de terminar en la universidad de ETA, pero que de alguna forma no quiso o pulsar ese botón. ¿A ti te consta que esto es verdad? ¿Que esto es cierto? Mira, a mí me consta en dos momentos que se pudo producir lo que dice Felipe González. Uno, en la época en la que Lobo estaba infiltrado en ETA, que eso me lo contó él a mí, lo explico en el libro, que querían envenenar las aguas donde en un caserío se iba a concentrar ese fin de semana toda la cúpula de ETA. Y desde Madrid dijeron que no. Y después, yo cuento en mi libro, como un mercenario del batallón Vasco Español, cuando Felipe González hizo ya esas declaraciones aquí en España y después en Colombia, volvió a repetirlas, me llamó esta persona y me dijo: oye, Manolo, ¿tú te acuerdas cuando en el año, ya era pues, 80 y... en el año 90 y tantos, yo te llamé a ti y te conté lo que pasó en una reunión que tuvimos en el Ministerio del Interior, un gran mercenario histórico que se llama Bondenar y él, porque querían llevar a cabo una operación de ese tipo? Yo creo que Felipe González confunde las fechas. Yo nunca me he creído eso. No me he creído eso porque una cosa distinta es poner una bomba a la cúpula de ETA y otra es que lo hubieran explotado policialmente, ¿no? Si tú dices, no le pongo la bomba a los etarras y los dejo que se vayan y tiene allí a toda la cúpula, pues vaya
panes o hostia, ¿qué hacen, no? O sea, yo nunca me lo he creído. Para mí eso siempre ha sido un intento de blanquear las acusaciones que hubo sobre su X. Yo hablo de la Z de González a la X. Y entonces, si es que es imposible que un presidente del gobierno no esté al día de que todo su Ministerio del Interior es condenado y operativamente han llevado un montón de años una serie de actividades ilegales, fondos reservados que no estuvieran al tanto de las operaciones. Han dicho que lo ha negado, ¿no? Pero no lo niega todo. Claro, lo niega todo. Bueno, bulos. No, pero yo que en el libro eso lo relato muy pormenorizadamente cómo es esa tercera fase de lo que es la conspiración para ocultar la verdad de la verdad. Entonces, quería hacerte 3 preguntas. Corta. Has estado 2 años casado en el periodismo en Valencia, con lo cual, ¿vas a volver? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer después de lo que... Espera, y la cuarta es, si tuvieras documentación o datos para arribar al gobierno de Pedro Sánchez, ¿los utilizarías? La última pregunta. Yo creo que no soy sospechoso. Yo, mira, no soy sospechoso porque he publicado los papeles del CSIC, las escuchas del CSIC, la operación Mengele. He publicado los vídeos de Cristina Cifuentes. He publicado el tema de la Cabana. He publicado la Gürtel. He publicado casos con todos los gobiernos. Y nunca me he informado ni me han mandado un motorista con papeles oficiales que son tan torpes que aparecieron publicados con el sello del Ministerio de Defensa. O sea, que te puedo asegurar que si tuviera esos datos, yo los habría publicado. Yo conocía las historias de la sauna desde hace muchos años, como algunas personas que están aquí, y claro, faltaba la documentación en aquel momento. Entonces, si no hay documentación y si no lo tienes acreditado y trabajado y el trabajo, la investigación no se puede. Yo no he dejado nunca de ser periodista. O sea, este libro para mí es un híbrido entre el periodismo y la faceta de historiador. ¿Que voy a volver a escribir en periódicos? No como antes. Yo ya estoy... ¿Y que voy a publicar un libro de 700 páginas? No. Porque la editorial no me va a echar. Yo tengo que agradecerles que aquí está David, mi editor, y Virginia, que tiene mérito que hayan publicado 700 páginas, un libro, y que me hayan dado toda la libertad, toda la independencia, y el libro se ha escrito, mi manuscrito se ha publicado desde la primera a la última línea. O sea, eso para mí lo valoro, porque si no, claro, el trabajo de periodista quedaría mutilado, ¿no? Y eso se lo tengo muy agradecido. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué voy a hacer más allá? Pues ojalá pudiera irme al Caribe con mi mujer y retirarme y dejar ya un poco de tranquilidad, pero siempre estaré en primera línea escribiendo y haciendo cosas. ¿Te has entrevistado con Dominique, Tomás y la hermana? ¿Las bodas más negras? Con Dominique sí. ¿Y la hermana no? Con la hermana estaba allí en la tienda. ¿Te has entrevistado con ella? Con Dominique sí. ¿Y con la hermana? No, la hermana no. Con Dominique sí, porque eso fue otro reportaje de interview que la localizamos en Andorra. Sí, era la amante de Pepe de Pirineo. Y tenían allí una tienda, vendían bolsos y tal. Y esto es una anécdota mira ya muy graciosa, porque cuando llegamos allí a la tienda, mi compañero se quedó en el coche al otro lado de la carretera, esa salida de Andorra en dirección a la frontera,
tiene una tienda allí para turistas, de bolsos, prendas de piel. Y entonces lo de la hermana tiene su gracia porque entro en la tienda y me encuentro las dos vietnamitas. Digo, pues, ¿quién es Dominique? Son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Y qué hacemos aquí? Entonces al final siempre surge alguna salida. Entonces me voy a una cabina y llamo por teléfono con la persona que venía conmigo, se mete en la tienda, compra un cinturón, yo llamo desde la cabina y pregunto a la persona que cogió el teléfono por Dominique. Le digo que soy de la Audiencia Nacional. Y entonces dice la hermana, Dominique, al teléfono. Pues ya sabíamos quién era Dominique. Y después Dominique salió a la calle y le hicimos una foto y apareció el interview, pues, sobre página. Y bueno, y usted de la Audiencia Nacional. Yo soy ciudadana residente en Andorra. Con ustedes no tengo nada que ver. Digo, bueno, pero bueno, ya teníamos localizada a Dominique. Sí, estaba con Dominique. O sea que... Pero Dominique, hay una anécdota que cuento en el libro, se libró de los casos de sangre y de atentados, porque las damas negras y rubias del Orgal, cuando huían, se colocaban unas bailarinas. Entonces, después las dejaban con las armas, las desechaban y las tiraban, y alguna vez la policía encontraron esas prendas y armas, ¿no? Entonces, cuando detuvieron a Dominique, porque la acusó y la señaló directamente la persona que la había contratado por intermediación de Amedo, le dieron a probar, para ver si ella era la verdadera dama, una de las bailarinas que habían encontrado. Dominique, como tú la conoces, una vietnamita muy diminuta, Era de la hermana. Era de la otra dama, de la dama rubia. Y entonces se calzó las bailarinas y le sobraban pues, 3 dedos. Entonces la dejaron fuera de la investigación por ese detalle. Después la condenaron por pertenencia a, en Francia es banda de malhechores, ¿no? Aquí es la organización terrorista, allí es la ley por banda de malhechores. La condenaron, pero estuvo 2 años en la cárcel, ¿no? Aquí, por 2 o 3 años. Muy bonitos. Quedó en libertad y así se salvó. Ahora vive en Andorra y la otra pistolera... Vive en Francia y estaba enferma de cáncer. Joaquín es que conoce mucho en Andorra porque tiene un medio de comunicación allí y viaja mucho a Andorra y tiene información de primera mano. Entonces, la otra está desaparecida y ha sido imposible localizar. Yo lo he intentado también. Muy bien, pues si no hay más preguntas, acabamos. Es buena hora. A las 9. Gracias.